Bien, gracias. Bueno, en primer lugar, disculpen, tengo saltos en la señal y de repente si falla mucho tendríamos que quitar la cámara para darle mayor fuerza a la comunicación. Eh, bueno, por ahora continuamos. En primer lugar, quiero agradecer a la doctora Beatriz Rangel por la invitación y por supuesto a todos los que hacen posible desde el Instituto Interamericano por la Democracia eh, de, este, de esta conversación para compartir estos criterios que tenemos sobre este proceso hacia la transición democrática en Venezuela. Eh, no podría comenzar esta conversación sin antes hacer referencia a un caso que nos ha conmovido a todos en el país y, por qué no, también a la comunidad internacional. Es el caso de Carmen Teresa Navas, una mujer que prácticamente vivió un vía crucis de 14 meses preguntando por el paradero de su hijo, deambulando de un lado a otro, de cárcel en cárcel, preguntándole al régimen por el paradero de su hijo. Y bueno, eso convirtió su vida en, en un sufrimiento y un dolor porque sin piedad y sin compasión alguna le negaron constantemente la verdad sobre la muerte de su hijo. Y eso también acabó con su vida. De tal manera que yo pudiera decir hoy que la muerte de esta madre, Carmen Teresa Navas, y la de Víctor Quero Navas, su hijo, fueron asesinados por los mismos que mataron a su hijo. Ella fue asesinada por los mismos que mataron a su hijo. Por eso perdió la vida. Y comienzo por aquí para ubicarnos exactamente lo que ha significado a lo largo de todos estos años la lucha por la libertad en Venezuela. Porque no podemos olvidar, por supuesto, esto que ha conmocionado al país y que ha llenado de rabia a Venezuela hoy día. Y igualmente no podemos olvidar a Neomar Lander, no podemos olvidar a Jorge Redmond, a Robert Redmond, no podemos olvidar a Juan Pablo Pernalete, a Gerardín Carmona, bueno, a tantos que han sido asesinados por este régimen. Eso no lo podemos olvidar. Generalmente nosotros tendemos a olvidar las cosas rápido en Venezuela porque un suceso extraordinario va tapando a otro y otro. Pero si de verdad queremos que estas cosas no se repitan y haya justicia en el país, pues sencillamente no podemos nosotros eh, olvidar esto que nos ha ocurrido. Memoria, verdad, reparación y justicia para que no vuelva a repetirse. De manera que yo concluiría esta introducción señalando que no habrá, ahora no tendremos ni habrá país mientras tanto no haya justicia con relación a todo esto que se viene dando en Venezuela. Y tarde o temprano todos estos crímenes tendrán que tener responsables. Y eso, por supuesto, para nosotros es fundamental. Bien, entonces hago esta introducción para ubicarnos exactamente donde estamos hoy, porque el sufrimiento que ha tenido el país con este tema de la represión tan dura, bueno, nos tiene que ubicar nuevamente en que en Venezuela no hay una transición, por lo menos para mí todavía no veo esa transición. Eh, el aparato represivo sigue igualito, no ha sido desmontado, ese andamiaje de terror que el régimen
estableció durante todos estos largos años, bueno, sencillamente sigue intacto. Y por supuesto, más allá de la captura y extracción de Maduro, bueno, su gente sigue hoy día gobernando en el país, sigue controlando políticamente el país. Bueno, ayer nada más fui a tomar un vuelo a, para Puerto Ordaz desde Maiquetía y bueno, en el aeropuerto estuve por un breve rato allí retenido por prohibiciones que tengo de abordar vuelos. Afortunadamente la cosa se resolvió sin mayores problemas, pero esto lo cito para que vean ustedes cómo estas cosas que son de rutina todavía siguen planteándose en el país. Entonces, ¿dónde estamos hoy en medio de esta lucha que estamos dando? Yo diría que después de la derrota del gobierno interino de Juan Guaidó, nos propusimos echar adelante unas elecciones primarias que nos permitieran no solo la decisión o la determinación de un candidato presidencial electo por los propios ciudadanos en primaria, sino que también nos permitiera tomar una decisión en torno al liderazgo político del país, una dirección política. También someterla, era candidatura y dirección política juntos sometidos a una elección primaria. Y después incluso de saboteos hasta dentro de la propia, de organizaciones de la propia, que formaban parte de la propia unidad, bueno, echamos adelante ese proceso y todos ustedes saben el resultado, la elección contundente, el respaldo aplastante del pueblo venezolano por María Corina Machado y que, bueno, y la historia, el resto de la historia, ustedes la conocen. Pero definitivamente logramos entonces dar esos pasos para construir y entramos inmediatamente en una épica electoral, una campaña electoral que hicimos contra viento y marea, con todo tipo de obstáculos que pusieron por delante. Donde incluso, bueno, María Corina tuvo que hacer una campaña venciendo todo tipo de muros que pusieron por delante y nosotros que le acompañamos en casi toda la movilización por el país, somos testigos de el acoso, de la persecución, incluso de prisión de parte de sus equipos de trabajo en los estados, los jefes de campaña en los estados y parte del equipo de campaña nacional que tuvo que verse obligado a meterse en la Embajada de Argentina. Todo eso ustedes lo conocen y al final logramos una victoria electoral y política extraordinaria en esas elecciones del año 24, el 28 de julio, con un resultado eh, que no tiene equívocos, irrefutable, comprobado, acta en mano, con más de un 70% de voto favorable para nuestro presidente electo Edmundo González. Y luego de eso, bueno, el golpe de Estado que se dio, porque así lo califico, con el desconocimiento de la soberanía popular por parte de Nicolás Maduro y de todas sus instancias o instituciones que no son tales, porque sencillamente en Venezuela no hay instituciones libres, sino el control de partido del PSUV, absolutamente de todo, incluido el Consejo Nacional Electoral, que, bueno, secundó el golpe de Estado y el robo, el fraude cometido contra el pueblo venezolano al no reconocer ese resultado electoral. Y luego de eso, todos sabemos, comenzó una cacería represiva como nunca antes habíamos conocido en Venezuela. Nunca antes la habíamos conocido.
se metieron en los corazones, en el corazón de los barrios, en toda Venezuela, buscando un testigo, buscando a alguien que llevó un café a la mesa de votación, buscando a gente que ayudó a formar una cola, a los responsables de centros electorales. Y así se dio, bueno, la situación de racia, llevándose a más de 2.000 personas presas en 2 días y matando a 28 personas en una noche. Todo eso, eh, bueno, dio inicio al final a una lucha de resistencia que, que llevó a unos a salir del país exiliados, a otros a tener, como el caso de María Corina y en el caso nuestro y de muchos dirigentes nacionales que tuvieron que verse obligados a pasar a la clandestinidad. Incluso dirigentes populares de las parroquias, de los municipios, tuvieron que también pasar a la clandestinidad en los estados porque sencillamente estaban siendo perseguidos. Bueno, luego de todo eso, ¿dónde estamos hoy? ¿A dónde hemos llegado? Luego del 3 de enero, con la captura y extracción de Nicolás Maduro, evidentemente que se abrió, como yo lo digo, una gran puerta, un gran portal que nos ha permitido a algunos salir de la clandestinidad, a otros volver del exilio. Y se ha dado esta posibilidad de estar en superficie, haciendo política en el terreno y bueno, y moviéndonos por el país como estamos en este momento, haciendo distintas actividades a lo largo y ancho de toda Venezuela, la dirigencia de las organizaciones políticas y, por supuesto, la plataforma de unidad democrática a la cual pertenecemos también ha podido salir a la superficie y hacer eh, política más directa, en contacto con la población y de nuevo restableciendo esta plataforma de trabajo político a nivel nacional. Y como les decía al comienzo, aún no estamos en transición, así lo creo. No estamos en transición porque esta gente todavía tiene control político interno y, y eso dificulta todavía algunas cosas. Y es decir, la dictadura permanece aún en el control político interno del país. Y por eso es que desde el primer día, yo salí a las 2 semanas o a la semana y media después de haberse llevado a Maduro, el 3 de enero, como la semana y media, a la semana salió Alfredo Ramos, también de mi organización política, la Causa R, y a la semana y media salí yo. Y desde el primer momento estamos planteando que a pesar de que acompañamos las 3 etapas estas establecidas por el, el aliado norteamericano de estabilidad, recuperación y transición, lo que contemplaría una elección presidencial en ese proceso de transición, señalaba de que esto no podía quedar guindado en el aire, que esto tenía que tener establecido unos laxos que nos permitieran tener certeza de las cosas, de de los avances que íbamos a ir teniendo en dirección a la transición democrática del país. Y bueno, eso no ha sido así y por eso es que insistimos en señalar que tiene que haber un cronograma que establezca certezas de los tiempos para que efectivamente los venezolanos terminen de ponerle fin a esta angustia que tienen en la actualidad de no saber exactamente cuándo vamos al proceso electoral presidencial. Porque en la medida que esto se retarda, bueno, Delcy Rodríguez no es mocha, y todos esta gente, estos criminales del
PSV, que son expertos en el engaño, que son expertos en la manipulación, están desarrollando un plan. Yo diría que cada tiempo que pasa, cada día que pasa, ellos lo usan para fortalecerse. Y de allí esa suerte de sumisión que presentan, que los coloca como unos bien mandados, obedientes, como dice Trump, que es Delcy, pero todo esto no es gratuito. Esto tiene el propósito de prolongar lo más que puedan el tiempo en esa presidencia interina y, por supuesto, ir trabajando con sus aliados, que son los alacranes, que son los normalizadores que existían antes del régimen y que ahora también trabajan, que son esos cohabitadores que incluso ya nos guardan la forma y anuncian públicamente que aquí las elecciones presidenciales tienen que ser el 2030 y que el 2028 tienen que ser, bueno, regionales, municipales, y yo creo, bueno, que en la medida en que el tiempo pase y no se anuncie un cronograma y no se establezca el tipo de elección, bueno, esta gente va a continuar trabajando en dirección y en beneficio de su propio plan. Y aquí debe estar claro que para que ocurra una transición hacia la democracia, la elección que tiene que convocarse es la elección presidencial. Y aquí no podemos caer en el truco de que, bueno, para que las cosas vayan marchando poco a poco, primero son las alcaldías, concejales, gobernaciones o cosas por el estilo. Eso no tiene ningún sentido mientras persista esta dictadura, que sigue existiendo. Por lo tanto, ponerle fin a la dictadura tiene que ver concretamente con la convocatoria a elecciones presidenciales. Por eso en la actualidad yo critico la dirigencia política que anda movilizándose, sí, todo está bien, pero lo están haciendo en el formato de elecciones regionales, poniendo los caballos detrás de la carreta. Entonces, esto no lo comparto y lo critico abiertamente porque creo que no podemos caer en un error como ese. Entonces, elecciones presidenciales es para nosotros lo fundamental. Y yo, bueno, todo esto que he señalado no me va a quitar el optimismo. Yo soy optimista y no por, por, por actitud o una condición anímica, sino porque las cosas que tenemos delante, las herramientas que tenemos, me permiten afirmar que nosotros vamos definitivamente hacia una transición democrática y a ponerle fin a esta dictadura. Primero, porque hay un pueblo que no se ha rendido, que está allí luchando firme a pesar de haber transcurrido 27 años, que está allí y en resistencia ha continuado dando la pelea. Un pueblo que está determinado a vivir en democracia, a vivir en democracia. Yo creo que hay una idea que transversaliza a todos los venezolanos, que es la idea de vivir en democracia. Señor Eso es Velázquez, como un le compromiso queda un social que minuto, por tienen favor. todo el pueblo venezolano de que al lado de cualquier avance económico o cualquier otro tipo de estabilidad que podamos tener desde el punto de vista económico o mejora, bueno, eso nunca será posible ni generará la estabilidad necesaria hasta que no contemos con democracia. Eso lo ha determinado incluso el último estudio de opinión que se ha hecho, donde definitivamente los venezolanos están claros en que democracia es necesario y determinante para poder contar con estabilidad política, para poder contar con crecimiento, desarrollo económico e inversión desde el punto de vista sostenible, real, con Estado de Derecho, con robusto legalidad, con robusta legalidad,
en el país con instituciones públicas independientes, autónomas, bueno, todo eso, con un sistema de justicia confiable que efectivamente dé garantías de seguridad jurídica para todos los efectos. Vale para la inversión y vale también para los trabajadores y toda la sociedad en Venezuela. Porque un trabajador, así como la inversión privada requiere de un Estado de derecho, de seguridad jurídica, también los trabajadores que hoy han sido afectados, que no tienen salario, que no se les respetan sus contrataciones colectivas, que no tienen derecho a la seguridad social, que no tienen derecho prácticamente desapareció la ley del trabajo en Venezuela y que para que todo eso se retome también requerimos de la seguridad jurídica que requiere el capital para la inversión en Venezuela. Entonces, el, el, para nosotros es entonces fundamental la necesidad de que lo antes posible se establezca el cronograma electoral y para ello, bueno, hemos establecido una agenda de lucha a, a lo interno que tiene que ver con ese cronograma electoral del cual estoy hablando, pelear por eso y para lo cual habrá que hacer la presión a lo interno necesaria y bueno, es una responsabilidad que tenemos nosotros que estamos aquí dentro en el país y que hemos asumido con toda integridad. Pues. La presión necesaria para lograr efectivamente que se establezca ese cronograma electoral. Yo diría que estableciéndose el cronograma electoral estaríamos propinándole ya de antemano otra derrota política a la dictadura. Igualmente, Señor el Velázquez, tema de los presos políticos, ayer anunciaron... señor Velázquez, le queda un minuto, su tiempo ya está terminando, por favor. Sí, bueno, por eso estoy cerrando con el tema de la agenda, el tema del desmontaje del aparato represivo y la libertad de todos los presos políticos, el retorno de María Corina Machado, que es igualmente parte de nuestra agenda política con la consigna Venezuela te espera, que solo su anuncio genera también internamente presión para el propósito de lo que hemos señalado. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la unidad nacional y el acuerdo nacional sobre el cual estamos trabajando para los efectos del cambio y el retorno a la democracia en Venezuela. Muchísimas gracias a todos.